Voy a conversar un poco sobre cómo las personas razonamos, pensamos sobre lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto y qué procesos psicológicos están detrás. Soy Susana Frisancho, soy psicóloga educacional. Me intereso en temas relacionados a cómo las personas aprenden lo que aprenden, construyen su conocimiento del mundo y específicamente cómo se van haciendo mejores personas. ¿Por qué las personas reaccionan diferente cuando están en una situación de conflicto moral? ¿Por qué frente a una determinada situación social algunos piensan de una manera, otros piensan de otra? ¿Por qué hay personas que, aún sabiendo lo que es correcto, no lo hacen? Hacen lo contrario de lo que saben que deberían hacer, ¿no? Vamos a hablar de todo esto y hemos hecho un pequeño experimento, una pequeña entrevista para ver cómo las personas piensan distinto, ¿no?, en relación a una situación social. La situación que hemos usado es esta, ¿no? Imaginémonos que hay una persona, Jorge, que tiene a su esposa muy enferma de cáncer. Se entera por ahí que hay un medicamento que la puede salvar y quiere comprarlo, pero no tiene suficiente dinero, trata de juntar el dinero, no le alcanza. Y el dueño, el inventor, digamos, del medicamento, lo ha inventado, lo ha producido y quiere hacer plata con él, ¿no? Y entonces no se lo quiere rebajar, ni se lo quiere dar para que le pague después. Y entonces Jorge está desesperado, quiere salvar a su mujer y está pensando si debe robar el medicamento o no. Y la pregunta que le hemos hecho a las personas es si debería robarlo y por qué. Vamos a ver sus respuestas. No. Podría haber mucha gente en la misma circunstancia. Solucionas tu problema, sí, pero ¿qué pasa para el resto? No dejaría que mi esposa se muera porque no tengo dinero. O sea, tengo que encontrar la solución. Creo que no debería robarlo porque esa medicina fue obra del trabajo y el esfuerzo de alguien más. Aparte que si él roba la medicina, hay mucha otra gente que se va a quedar sin poder obtenerla. Sí, claro, robaría el medicamento. Mi abuela tiene cáncer terminal, las mujeres de mi familia tienen cáncer de la mama, y mi madre, mi tía, como en general todas, así que es una enfermedad muy dura. Desde mi punto de vista, en realidad, ningún fin justifica los medios. Pero creo que sí habrían otras fórmulas para buscar soluciones, ¿no? Entonces va a depender siempre de qué tan extrema es una circunstancia para tomar una decisión. Bueno, como hemos visto, algunas personas piensan el problema desde su experiencia, por ejemplo, desde tener una mamá o una tía enferma. Otras la piensan desde los derechos del que inventó la medicina y que tiene derecho a ganar dinero con ella. Otras traen a colación el fin y los medios, etcétera, ¿no? Entonces lo que podemos notar es que cada persona ha construido un punto de vista diferente sobre la situación, ¿no? Justamente este proceso, que vamos a llamar razonamiento moral, es uno de los que constituye la experiencia moral de las personas, ¿no? Y de este proceso en específico, junto con otro, el que vamos a llamar identidad moral, les voy a hablar en esta clase. Razonar moralmente significa organizar nuestros principios en una jerarquía, ¿no?, y emitir un juicio una vez que hemos organizado estas valoraciones, un juicio sobre lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Si recordamos el caso de Jorge y la mujer enferma, ¿no?, su esposa y el robo de la medicina, lo que vamos a ver es que cada persona ha razonado de manera diferente. Sí debe robar, decían algunos, no debe robar, decían otros, ¿de acuerdo? Este proceso de razonamiento se va construyendo, como todo en la vida. Nadie nace razonando, sino que vamos, digamos, aprendiendo a hacerlo en el transcurso de nuestra socialización, de nuestra educación, y vamos pasando como por, de alguna manera, etapas de este razonamiento, ¿no? En un primer momento, las personas solemos razonar desde un punto de vista que vamos a llamar egocéntrico o egoísta. Lo que es correcto, lo que es bueno, es lo que me beneficia a mí, ¿no? Si algo me gusta, lo robo, y entonces, claro, si me gustaba, ¿por qué no lo voy a robar? Etcétera, ¿no? O solemos pensar en lo justo como en algo que no tiene castigo. Es justo, es bueno, porque no hay castigo, no hay sanción, digamos, ¿no? Un paso un poquito más allá es ubicarnos en un contexto ya no tan egocéntrico, tan individual, sino en un contexto social. Entonces yo razono en función de lo que mi grupo social espera de mí, lo que mi grupo social dice de mí. Alguien podría decir, no debe robar porque la ley lo prohíbe. No debe robar porque si todos robáramos, pues nos vamos al diablo, digamos, ¿no? La sociedad sería un caos.
Entonces estamos dentro de un marco legal, normativo o también de las expectativas, ¿no? No se debe robar porque no se espera eso de una buena persona. O si debería robar porque si quiere mucho a su esposa, quiere salvarla y entonces está justificado. ¿De acuerdo? Entonces, ubicarse en la perspectiva social implica reconocer que hay normas, que hay leyes, que hay expectativas también que tiene la gente sobre uno y razonar sobre lo justo, lo correcto en función de esas expectativas y esas normas, ¿no? Un nivel superior tiene que ver con el razonamiento en términos de principios a los que llamaríamos universales o universalizables. Por ejemplo, ¿no? La vida tiene prevalencia o debería tener prevalencia sobre la propiedad. Entonces las personas que razonan de esa manera se dan cuenta que hay un conflicto moral, que hay dos valoraciones. El farmacéutico o el inventor de la medicina tiene, por supuesto, derecho a hacer dinero con ella, pero la mujer tiene derecho a la vida y cuando estos derechos chocan, entonces una perspectiva de razonamiento más principista le da pues, prevalencia o mayor importancia al derecho a la vida. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hemos visto y este proceso se llama razonamiento moral, es un proceso fundamental en el desarrollo moral de las personas. Un segundo proceso tiene que ver con lo que vamos a llamar identidad moral. Así como cualquier ser humano tiene múltiples identidades, por ejemplo, de género, somos mujer o hombre, o religioso, o agnóstico, o de izquierda o de derecha, etc., también hay una identidad moral, es decir, una respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, pero alrededor de los ideales morales o éticos, ¿no? Entonces, hay personas que aspiran a ser personas responsables, justas, buenas, cuidadosas del otro, etcétera. Hay personas que aspiran a hacer lo mismo en menor grado, hay otras que quizá no se han planteado esta posibilidad o no es una meta de desarrollo para ellas, ¿no? Vamos a ver un caso, se los voy a contar, ¿no? Imagínense no, porque es un caso real, esta persona que es una chica que trabajaba en el peaje de una carretera en Chile y en el contexto del terremoto, a pesar de que la empresa le había prohibido, obviamente, levantar el peaje para que la gente pase sin pagar, ella se posiciona como persona, lo dice de esa manera, antes de ser una trabajadora del peaje, soy un ser humano, soy una persona, es decir, hay una aspiración en ella y por lo tanto se pone en el lugar del otro, hace un discernimiento y decide levantar el peaje para que las personas puedan regresar a sus casas, pasar libremente y el pago del peaje pasa a segundo, a tercero o cuarto lugar. ¿De acuerdo? Entonces la identidad moral tiene que ver justamente con eso. ¿Quiénes somos? Y cómo nos planteamos a nosotros mismos en esa respuesta a la pregunta ¿quién soy? Una dimensión ética. ¿Soy una persona buena? ¿Quiero ser una persona buena? ¿Quiero ser responsable? ¿Quiero ser justa? Etcétera. Bueno, como hemos visto, el proceso de desarrollo moral de las personas es un proceso psicológico complejísimo. Hemos visto dos subprocesos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? El razonamiento moral por un lado y la identidad moral por el otro. Lo importante del tema es también entender que esto se vincula a cualquier problema social. Tiene que ver, por ejemplo, con los problemas en el tránsito, cuando uno se mete, el otro se mete, nadie respeta a nadie. Finalmente, ¿qué tipo de razonamiento, cómo estoy configurando yo ese problema? ¿Tengo yo más prevalencia, más importancia que el otro? Tiene que ver con temas más macro, como las decisiones del gobierno, por ejemplo, de dónde permite entrar una empresa y dónde no, de qué manera se respetan los derechos de las poblaciones indígenas, por ejemplo, qué derechos tienen ellos que deberían ser respetados, que no se están respetando, qué derecho tiene la inversión extranjera, por ejemplo, en determinado territorio, y etcétera, ¿no? Entonces, tanto a nivel micro de la vida cotidiana como a nivel más grande, ¿no? Macro, aparecen decisiones morales, aparecen conflictos morales, visiones distintas de justicia y finalmente también sensibilidades y procesos de identidad subjetivos de las personas que están involucrados en dichos conflictos. Nos damos cuenta que crecer moralmente, asumir una postura ética, no es algo que ocurre al azar, ¿no? Que algunas personas desarrollan y otras no. Razonar moralmente no es un asunto de opinión, no es que toda opinión vale, yo pienso así, tú piensas así. Hay una manera de ir creciendo en este razonamiento. Pasa por cuestionarnos, por ubicarnos frente a la realidad social, por entenderla. Uno no es quien es porque así sucedió, uno es quien es también porque uno toma decisiones, porque uno se plantea metas. ¿Quiénes queremos ser? ¿A qué aspiramos? Los espacios fundamentales para lograr eso son los espacios educativos. Los estudiantes en el colegio tienen que ser expuestos, y esto es un derecho, tienen que ser expuestos a debates, a discusiones, deben participar en los reglamentos. No hay mejor manera de ir creciendo moralmente que ir construyendo las reglas con las que uno se va a regir.
¿no? Irlas cuestionando, ir entendiendo su sentido, tienen que tomar responsabilidades en la escuela y eso tendría que ser un tema también de debate, de conversación con sus compañeros, con sus profesores, porque la escuela es finalmente el contexto privilegiado para este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces yo hasta lo dejo como tarea a los que me están escuchando, ¿no? Es algo que tendrían que pensar y que los va a hacer finalmente mejores personas.